Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Libertad. Qué bueno que están aquí con nosotros. Qué bueno que nos acompañan y gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder compartirte la palabra. Y este programa que se llama Tu Libertad porque estamos hablando de cómo puedes tú encontrar libertad en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Y le damos gracias a Dios porque esa libertad nos ha sido dada por gracia. Quiero también agradecer a toda la gente que hace posible este programa y todos los muchachos que están aquí echándole ganas en la producción. Bueno, quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arturo Perales y soy pastor de Tu Presencia Iglesia. Pero quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Acuérdate que estamos hablando de una serie muy interesante que se llama La integridad de la palabra de Dios. ¿Y por qué le llamamos así? Porque Dios cumple su palabra. Habíamos dicho que en Jeremías hay un texto que dice que Dios vela para llevar a cabo la palabra. Él está velando, Él está guardando, Él está esperando llevar la palabra. Entonces, la palabra de Dios dice que Él está velando para cumplirla. Él quiere cumplir todo aquello que Él ha dicho en su palabra. Tenemos que entender que Dios y la palabra son uno. Él es el Logos. La Biblia dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo en Juan 1:1 es el Logos de Dios y el Logos de Dios es la palabra de Dios y esta Biblia es Dios hablándonos a nosotros. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, la Biblia en realidad es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué no digo que la contiene? Porque si digo que la contiene quizás haya parte de ella que no contenga, haya parte de ellas que quizá parte de la Biblia que quizá no sea palabra de Dios, pero toda la Biblia es palabra de Dios. Los 66 libros desde el Génesis hasta Apocalipsis es Dios hablando a nosotros. Y este día quiero hablar acerca de que la palabra es una semilla. Y hay una parábola muy interesante que es la parábola del sembrador. Si le podemos poner un título a este programa, puede ser Parábola del Sembrador o la palabra es semilla. Y la parábola del sembrador a veces la leemos y me he dado cuenta que muchas veces pasamos por alto cosas o situaciones que están reveladas allí o no leemos el todo del contexto del pasaje. En Marcos capítulo 4 es donde viene esta parábola. Sin embargo, yo no voy a empezar como tradicionalmente se empieza en el versículo 1. Yo quiero comenzar primero en el versículo 26. La parábola del sembrador es tan importante que esta es la base para entender todas las parábolas del Señor Jesucristo. A veces me preguntan, hermano, ¿qué es una parábola? Yo no entiendo eso. Y una parábola es simplemente una historia que puede ser real o puede ser imaginaria, que nos revela o nos ilustra una verdad espiritual que está siendo compartida en la misma escritura. O que en este caso Jesús estaba tratando de revelar una realidad, algo espiritual a sus discípulos y él utilizó una ilustración. Puede ser una ilustración acerca de un evento real o puede ser basado en la realidad pero imaginado. Y esta ilustración nos ayuda a entender una verdad. Por ejemplo, la verdad del reino de Dios. La parábola del sembrador nos ayuda a entender cómo opera la palabra de Dios en el reino de Dios. Y dice en el versículo 26, aquí en Marcos 4, 26, ve conmigo a tu Biblia, estoy leyendo Reina Valera 60, dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces podemos ver aquí que el reino de Dios, dice, es como un hombre que sale a sembrar, un hombre que planta semilla. Y esta semilla que planta este hombre, dice, él la planta en la tierra y la semilla por sí mismo va a producir fruto. La tierra no se esfuerza para que la semilla produzca fruto. Dice que la semilla por sí sola va a germinar, la semilla por sí sola va a brotar de la tierra, por sí sola la semilla va a crecer sin que la semilla sepa cómo. Dice que, fíjate, es interesante notar que cuando nosotros hablamos la palabra,
la palabra de Dios es una semilla que está siendo plantada en los corazones de la gente. Y esta palabra siempre va a producir un efecto, siempre va a traer fruto, pero primero tú debes ser una buena tierra. Y es aquí, para poder entender esto, este pasaje de Marcos 26, tenemos que entender la parábola del sembrador completa. Por lo tanto, yo te invito a que saques ahí una Biblia o ahí en tu celular o en tu computadora desde donde nos estés viendo y leas conmigo. Vamos a leer toda la parábola y vamos a analizarla, porque aquí Dios nos va a dar una palabra que nos va a ayudar a entender todas las parábolas que enseñó Jesucristo. Esta parábola es como la guía que nos ayuda a armar el rompecabezas. No sé si alguna vez tú fuiste a una tienda, compraste un rompecabezas o de niño te regalaron un rompecabezas. Cuando no sabías el orden de las piezas, el rompecabezas traía una guía en la caja. Y a veces no sabías si estabas armando y decías, pues, ¿qué pieza va a ir aquí? Y hacías como que, pues, vamos a ver la guía. Y agarrabas la tapa de la caja, tomabas la tapa de la caja donde estaba la guía y decías, esta pieza es la que falta. Y andabas buscando por todos lados la pieza que coincidía con la de la guía. Pues así es, fíjate, así es esta parábola del sembrador. Es como una guía que te ayuda a entender todas las demás parábolas. Tú tomas la parábola del sembrador y la cuadras con todas las demás verdades espirituales que están siendo reveladas aquí por Jesucristo en las demás parábolas y puedes entender los principios que se están mostrando allí. En el versículo 1 de Marcos dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate, interesante ese último versículo, el que tiene oídos para oír, oiga, porque cuando tú escuches la palabra está siendo sembrada, está plantada en tu corazón. Los discípulos cuando escucharon esta parábola no entendieron a qué se refería, no entendieron que se estaba refiriendo al hecho de que la palabra es como una semilla y le preguntaron a Jesús, oye, ¿qué estás queriendo decir con esto? ¿Cómo que una cayó junto al camino? ¿Cómo que otra cayó en las piedras? Y otra cayó entre las espinas y otra cayó en buena tierra. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Ahora, la palabra de Dios tiene una consistencia. Las escrituras tienen una consistencia. Si la palabra de Dios te dice que la semilla simboliza la palabra, tú tienes que llevar esa consistencia al respecto de lo que la semilla como símbolo significa. Igual, si tú sabes que la tierra simboliza una persona, tú tienes que tener una consistencia con la palabra de Dios y cada vez que tú veas que se está hablando de buena tierra, estás hablando de una persona que puede producir fruto. Cuando la Biblia habla de fruto, tú ya sabes que el fruto del Espíritu está revelado en Gálatas capítulo 5. Entonces, todas estas cosas tienen un principio en la palabra de Dios. Si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, todas estas cosas se producen porque la palabra de Dios está siendo sembrada en tu corazón. Ahora, el fruto lo produce el creyente de forma automática, pero debe de haber una palabra plantada en el corazón para que se produzca el fruto. Vamos a seguir leyendo y dice en el verso 10 que le pregunta, dice que cuando estaba solo, dice, y los que estaban con él, cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Tenemos que entender que Jesús está enseñando sobre el reino de Dios y esta parábola nos revela verdades acerca del reino de Dios.
El reino de Dios es como un sembrador que sale a sembrar. En el reino de Dios hay personas que están proclamando la palabra de Dios. Hay personas que están enseñando la palabra de Dios. Hay maestros, hay predicadores, hay evangelistas, hay pastores. Hay un lugar donde tú debes estarte congregando cada domingo, que es la iglesia, la asamblea de los creyentes, donde tú cada domingo tienes que ir a escuchar una palabra, o cada martes o cada miércoles, dependiendo de donde tú te congregues, tú vas a escuchar una palabra, y esa palabra que estás escuchando es ese predicador que está hablando esa palabra, es ese sembrador. Mira, dice versículo 11, y les dijo: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y empieza Jesús a explicar. Que mucha gente lee esto y piensa que Jesús quiere decir que solamente a unos pocos les quiere dar palabra. Y no es tanto que a unos pocos les quiera dar palabra, sino solamente unos pocos quieren recibir palabra. Tú tienes que estar dispuesto a recibir palabra para que Dios te dé palabra. Y por eso dice: el que tiene oídos para oír. Lo que está diciendo, el que está dispuesto para escuchar la palabra de Dios, el que está dispuesto para entender la palabra de Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto para escuchar las verdades de la palabra de Dios, para poder entenderlas y tener revelación de esa palabra. Muchas veces les digo: ¿sabes qué? Hay un conocimiento revelado que Dios quiere darnos. Desgraciadamente muchos interpretan conocimiento revelado como revelaciones nuevas. Y no hay revelaciones nuevas realmente. Tal vez sean nuevas para ti, pero esas son revelaciones que están en la palabra escrita de Dios. El conocimiento revelado es que Dios te muestra una verdad de la palabra y se hace una realidad para ti. Pero es una verdad de la palabra, no es una verdad que esté por encima de la palabra o que le añada a la palabra. La palabra de Dios, las escrituras, interpretan las mismas escrituras, pero el Espíritu Santo te va a dar una verdad de esta palabra que va a ser relevante a ti. Específicamente te va a hablar a ti. Acuérdate, la Biblia es Dios hablando a nosotros, y la palabra de Dios está viva y nos está hablando. Entonces Jesús quiere hablar a la persona que está dispuesta a escuchar. La persona que está dispuesta a escuchar, que tiene un corazón disponible para escuchar la voz de Dios, es la persona que va a recibir una palabra y una revelación de Dios. Y por eso dice aquí que el sembrador siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. A mí me intrigaba mucho ese texto. Primero, ¿cómo es que una persona simplemente va y tira la palabra en cualquier lugar? Y eso es porque Dios es bueno y Dios quiere alcanzar a todo mundo. Dios quiere que todo mundo proceda al arrepentimiento y que todos conozcan la verdad de la palabra de Dios. Y Él manda la palabra de Dios a todo el mundo. Sin embargo, Dios nos muestra que no todo el mundo va a escuchar la palabra. No todo el mundo va a atender la palabra. Entonces dice: uno va a ser sembrado junto al camino. Y junto al camino dice: vienen las aves y se roban la semilla. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo decía: ¿cómo es posible que Dios permita que una persona escuche una palabra y luego deje que el diablo venga y se la robe? Entonces, no tiene sentido eso para mí. Pero la palabra de Dios es, fíjate, hay revelación acerca del por qué sucede esto, por qué viene el enemigo y se roba la palabra. Y aquí en Marcos no lo tenemos explicado, el por qué sucede esto, pero se encuentra en Mateo, en el capítulo 13. Ve conmigo a Mateo, capítulo 13, y fíjate, el mismo pasaje se encuentra allí, en Mateo 13. Quiero que vayas conmigo ahí al versículo 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tenemos que entender que Dios tiene un enemigo, que es nuestro enemigo también, y ese enemigo se llama Satanás. Y el enemigo Satanás, cuando tú escuchas la palabra de Dios, el enemigo va a venir y va a querer robar esa palabra.
Pero si tú eres como algo que simplemente se sembró junto al camino, es decir, vino la palabra, la escuchaste, yo no entendí qué fue lo que se dijo. A veces venimos a la iglesia. Hace rato escuchaba una hermana estaba compartiendo en la oración diciendo que había unas personas que en el servicio estaban llevando a cabo otras cosas diferentes a atender la palabra de Dios y estaban durante el servicio distraídos y perdiendo el tiempo. Y pues ella se preguntaba a qué puede ser que vengan al servicio si están tan distraídos estas personas y no están poniendo atención. Y bueno, cuando ella dijo eso, yo me acordé de esto, es que son como los de junto al camino. Mucha gente va a la iglesia o escucha predicadores o atiende una palabra, pero realmente no están entendiendo lo que están escuchando. Y no están entendiendo algunos porque no tienen un corazón dispuesto. Simplemente no les llama la atención, no les interesa, no quieren entender y tienen solo una religiosidad. Pero Dios no quiere de ti una religiosidad. Dios quiere que tú realmente tengas una relación personal con Él. Entonces tú escuchas la palabra y si la palabra sea porque no estás dispuesto, no la entendiste. O tal vez estás dispuesto, pero no tienes la perseverancia en el investigar y tratar de entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Y si tú escuchas algo como por sus llagas fuimos nosotros curados, y dices, oh, pues ¿qué querrá decir eso? ¿Quién sabe? Y sales de la iglesia o dejas de escuchar eso y tienes esa palabra sembrada y dices, bueno, ¿cómo que por sus llagas? Y dices, ¿por las llagas de quién? ¿Por la herida de quién? Y luego dice, fui sanado, pero a mí me duele mi rodilla. Me duele la rodilla bastante porque me falta un menisco y está hinchada. Pero, ¿qué es eso de que dice que fui sanado? Yo no estoy sano, pues si me está doliendo, está loco el predicador. ¿Qué fue lo que pasó? No entendiste la palabra. Vino el enemigo, vinieron estas aves que representa a Satanás y se roba la palabra de tu vida porque tú no comprendiste. Y mucha gente, lamentablemente, hermanos, personas que tienen a Cristo son como el camino. Porque tú puedes haber entendido el mensaje de salvación, tú pudiste haber entendido el evangelio de la gracia y haber aceptado a Cristo, pero aún así no entender muchas verdades de la palabra de Dios porque simplemente nunca se te enseñó así, o tal vez tú no has tomado el tiempo y la perseverancia para estudiarlas. Hay, por ejemplo, iglesias, denominaciones muy fuertes, y no voy a mencionar nombres, pero que están muy comprometidos con el evangelio, con la salvación, y predican salvación y son grandes evangelistas. Sin embargo, ellos niegan la realidad del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia en hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque ellos no entienden esa palabra. Y al no entender esa palabra, el enemigo les roba esa realidad que es parte de la salvación también. Otros dicen la sanidad no es para el día de hoy, la sanidad ocurrió solamente en el ministerio de Cristo. Por lo tanto, no oran por los enfermos. Yo en una ocasión conocí a un hermano de una iglesia en particular, no diré la denominación, pero ellos solamente predicaban salvación, ellos no creían en sanidad. Ellos no creían en milagros, ellos no creían en el bautismo en el Espíritu Santo, pero en una ocasión uno de ellos dijo, yo veo una tremenda necesidad en los hospitales, vamos a orar por los enfermos. Y aunque ellos no creían que Dios quiere sanar a los enfermos, ellos creían, bueno, Dios es soberano y si quiere sanar, va a sanar a quien sea. Y se fueron al hospital y empezaron a orar y empezaron a ocurrir milagros y estaban sorprendidos porque oraban por los enfermos y sanaban. Y decía, yo no entiendo esto, ¿cómo es posible que los enfermos sanen si eso ya terminó en el primer siglo? Esa era la interpretación que le daba esa escritura. El enemigo les robaba, pero ocurrieron milagros. Y decía, yo no entiendo por qué empezaron gente a sanar si yo pensé que eso ya se había acabado. Y yo le dije, te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Por lo tanto, ustedes fueron sin entender y pusieron por obra ese versículo y pusieron manos sobre los enfermos y la gente empezó a sanar. Porque eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué sucede? Pero es que antes nosotros nunca habíamos visto una sola sanidad, un solo milagro en la iglesia. Nosotros creemos que ya cesaron y jamás habíamos visto uno hasta ahora que fuimos al hospital y que Dios los hizo. Y dice, no.
es que esto siempre ha estado disponible, le dije yo. Siempre la sanidad ha estado disponible, pero hasta que ustedes no se levantaron y tomaron esa palabra y la pusieron por obra, ustedes no vieron el beneficio. Y eso es lo que sucede. Hay muchos creyentes, y esto yo lo creo, que nosotros en algunas ocasiones somos como una de estos tipos de tierra que fueron mencionados en la parábola. En ocasiones somos como los del camino, en ocasiones somos como los pedregales, en ocasiones somos como los espinos, y ocasiones, y ojalá fuera todas las ocasiones, pero no es todas las ocasiones, somos como buena tierra. Yo antes pensaba y decía, no, buena tierra es un tipo de creyente y así es buena tierra todo el tiempo, pero no es así. Porque no todas las verdades, a veces estudiamos, no entendemos, y el enemigo viene y se roba la verdad de la palabra que estamos, porque no la entendimos. A mí me ha pasado que he estudiado un tema y parece que lo entiendo ese tema y parece que tengo cierta revelación sobre ese tema en la palabra de Dios, una verdad de la palabra de Dios, y de repente me olvido y pasa un año y pasado 3 años y no vuelvo a estudiar, y para cuando vuelvo a checar me encuentro a lo mejor apuntes míos y digo, ¿y esto de dónde lo saqué? ¿Y eso por qué lo escribí? ¿Y eso por qué están en mis apuntes? ¿Por qué dice esto y esto? Y tengo que volver a estudiar lo que estaba leyendo en la palabra y lo que tal vez hace 3 años o hace 10 años fue una revelación para mí, está en mi cuaderno, está en mis apuntes, a mí se me olvidó qué fue lo que pasó. Vino el enemigo y se robó la palabra de Dios. Y hay muchas verdades de la palabra que son así. Estamos escuchándolas, pero no las entendemos y el enemigo por ello viene y se las roba. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Nosotros, aquí no nos dice que vamos a hacer ese tipo de tierra y así nos vamos a quedar. Si tú eres como ese tipo de tierra, eres como el que junto al camino, pues tú puedes tomar una decisión. Bueno, pero la tierra no puede tomar una decisión. La tierra no, pero nosotros sí. Recuerda, una parábola es solamente una ilustración y nos revela, te está revelando qué tipo de tierra has sido. Por eso Jesús da una solución. El que tiene oídos para oír, escuche. Oiga, ¿qué está diciendo? Dispón tu corazón. Cambia esa actitud. Deja de ser como ese tipo de terreno que viene el enemigo y se roba la palabra. ¿Cómo? Meditándolo. Meditando la palabra de Dios, estudiando lo que acabas de escuchar. Si tú vienes al servicio y escuchas algo que no entendiste, apúntalo en un cuaderno, apúntalo en las notas en tu celular, vete a casa. Ahora tenemos una herramienta poderosa en el internet que se llama Google. Te puedes meter a Google e investigas. Ahora, no te creas todo lo que viene ahí. Yo te recomiendo comprar libros, te recomiendo que te consigas buenos libros de referencia para que confirmes o los descargues de internet, pero buenos libros de referencia para que confirmes lo que tú estás estudiando y lo que tú estás leyendo. No tengo tiempo de hablar aquí acerca de toda clase de materiales que quizás debieras comprar, pero por lo menos debieras tener un diccionario bíblico. Eso te ayudaría bastante para poder entender muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces la palabra tiene una consistencia. Y si ya nos está revelando que las aves representan, en este caso, las aves que se llevan la semilla, es el enemigo que se roba la semilla porque una persona no lo entendió. Si ya estamos leyendo que dice que aquella semilla que cae junto al camino es alguien que no entendió la palabra, esa misma consistencia la vamos a encontrar en distintos lugares y en distintas enseñanzas de la Escritura respecto de esto mismo. A lo mejor dices tú en estos momentos, hermano, yo no me quiero quedar así, yo no quiero ser como ese tipo de tierra, yo no quiero ser como ese tipo de terreno que no entiende la palabra de Dios. Pues bueno, yo te invito a que a esta hora tú hagas una oración y le digas al Señor, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ser así, yo quiero atender, yo quiero recibir esta palabra porque yo quiero que la palabra de Dios cambie en mi vida. Y entonces ese cambio se va a producir, el Espíritu Santo te va a empezar a traer revelación porque tú dispusiste tu corazón. Ok, en esta hora, si hay alguna persona que está escuchando esto que estoy compartiendo y dice, ¿sabes qué, hermano? Yo jamás he aceptado a Jesús como Señor de mi vida, porque lo que te estamos compartiendo procede precisamente del sacrificio de Jesús, lo que Él hizo en la cruz, que Él fue, fíjate, Jesús, el Logos de Dios, fue la semilla que Dios envió a la tierra
y la plantó en la tierra. Primero fue crucificado y después fue sepultado. Él fue plantado en la tierra y al tercer día él resucitó y produjo fruto. Todo aquel que cree en él puede recibir perdón de pecados y vida eterna. Y si tú en esta hora quieres recibir perdón de pecados y vida eterna, lo único que tienes que hacer es clamar a él. Dice la palabra, todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Y yo te quiero invitar que si tú quieres en esta hora recibir el perdón de pecados, recibir a Jesús como Señor y Salvador, tú hagas esta oración conmigo y le digas al Señor, querido Jesús, es mi deseo que mi vida cambie. Estoy arrepentido de mis pecados, por lo tanto, en esta hora, yo te recibo, Jesús, y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Yo creo que derramaste esa sangre preciosa para perdón de todos mis pecados y yo recibo ese perdón y en estos momentos me entrego a ti. Ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, dame vida eterna. Y todos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración y tú le has dicho, Jesús, ven a mi corazón, quiero que seas Señor de mi vida, quiero decirte que tú en estos momentos, no porque yo lo diga, la palabra lo dice, has nacido de nuevo. Pues ahí en la pantalla vas a ver información acerca de cómo puedes contactarnos, un número de teléfono para que nos mandes mensajes a través del WhatsApp o también una página de internet de Facebook para que puedas contactar con nosotros. Dios te bendice y esta es tu libertad.